Buenos días. Vamos a hablar del globo faríngeo. El globo faríngeo es percibido por las personas como una sensación de bulto o cuerpo extraño en la garganta. Pero si definimos cuando oímos a las personas decir sus síntomas, ellos lo describen como estrangulamiento, presión, bolo. Pocas veces dicen que es una sensación de globo. Ahora, se percibe en la garganta, específicamente se percibe en la línea media entre el cartílago tiroides y la horquilla externa. Si se dan cuenta, este síntoma es una experiencia sensorial. Todos en algún momento probablemente lo hemos sentido alguna vez en la vida. Es una experiencia emocional, es desagradable, es subjetiva, no es dolorosa, generalmente es recurrente, puede ser continuo y es interrumpido por la deglución. A veces uno deglute y no está el síntoma, es decir, que se alivia o desaparece con la deglución. Pueden haber causas que son estructurales o funcionales. En generalidades podemos decir que es común que en la población general aproximadamente el 46% de las personas lo pueden haber tenido, aunque sea una vez en la vida. Su prevalencia ha sido estimada entre 0.1% y 21%, y esto es debido a que depende de cuál es el concepto y en qué población estamos estudiando. El pico de incidencia ocurre en la edad mediana. Es igual en los hombres que en las mujeres, aunque sabemos que las mujeres consultarían más. Es más frecuente en las áreas urbanizadas y se asocia a pacientes que pueden tener ansiedad, depresión, somatización, desórdenes del sueño. Lo interesante es que generalmente es crónico, inclusive el 75% de los pacientes puede persistir por más de 3 años y en el 50% de los pacientes puede persistir más de 7 años. Hablando de historia, fue descrito hace 2500 años por Hipócrates, donde consideraba una base psicológica para la producción de esta neurosis y la producción de este síntoma. Luego, John Purcell habló de que podía denominarse globo histérico y era una presión aparentemente en el cartílago por la contracción de músculos cervicales. Luego, en 1968, McColson habló de que había hombres con esta patología y no tenían histeria y mujeres que tampoco pudieran tener histeria. Entonces le quitó el nombre de globo histérico y acuñó el nombre de globo faríngeo. Luego en el 2016, en el consenso de Roma 4, que ya está validado, se habló de globo faríngeo funcional, como para separarlo de las causas estructurales que pudieran dar este síntoma, y se hace este diagnóstico, globo faríngeo funcional. Entre las causas estructurales las podemos dividir en orofaringias y esofágicas y otras. En las causas orofaringias, pólipos, nódulos en cuerdas vocales, hipertrofia de la lengua, tumores benignos, malignos de faringe y laringe. Entre las causas esofágicas, la enfermedad de reflujo, ya que esta es una de las causas principales en algunas series, hasta 68%. Lo que sería la mucosa ectópica gástrica en el esófago proximal, el divertículo de Zenker y estenosis tanto benignas como malignas de esófago. Entre otras causas, patologías cervicales óseas como osteofitos y espondilolistesis, mala oclusión dental, tiroiditis y cáncer de cuello. Entre las causas funcionales, tanto orofaringia como esofágica, tendríamos enfermedades que tienen que ver con la sensibilidad y con la parte motora. Aquí tenemos un ejemplo de un nódulo en la cuerda vocal derecha. Tenemos acá un ejemplo de faringitis. Aquí tenemos la mucosa heterotópica gástrica en esófago proximal. Y aquí tenemos la luz esofágica y a mano izquierda tendríamos el orificio de un divertículo de Zenker. Estas patologías serían orgánicas, visibles, tangibles, que si se tratan pudieran hacer que desaparezca el globo. ¿Cómo se diagnostica? El diagnóstico es clínico. Hay que estar muy claro de que el paciente nos diga lo que siente en la garganta y cuando diga que es un nudo, uno lo traduce a cuerpo extraño o un bulto. Pueden haber otros síntomas asociados a esta enfermedad que también nos ayudan a buscar la causa. Por ejemplo, si hay pirosis y regurgitación, pensaríamos en enfermedad de reflujo.
Si hay disfagia o dinofagia, hematemesis, melena, anemia, pérdida de peso y anorexia son síntomas de alarma y estamos obligados a hacer un estudio de organicidad, ya que puede haber alguna patología grave. Al examen físico, examinar bien el cuello, palpar la tiroides, ver si hay algo tangible, visible en el cuello y se pueden hacer diagnósticos estructurales. Cuando el otorrinolaringólogo observa a estos pacientes, puede hacer lo que llamamos una nasofibroscopia y va a ver la laringe en su totalidad buscando algo estructural. Cuando es evaluado de esta manera y no se consigue nada estructural, pudiéramos por la alta frecuencia de que es el reflujo dar una terapia empírica con hidrógeno de bomba de protones 2 veces al día por 2 o 3 meses. Si el paciente no mejora, estamos obligados a hacer una endoscopia digestiva, ya que hay diagnósticos diferenciales que pudieran hacer la diferencia que no haya mejorado con el tratamiento. ¿Qué serían? La esofagitis eosinofílica, la mucosa heterotrópica gástrica proximal, un esófago de Barrett, y vamos a suponer que la endoscopia es completamente normal. Pasaríamos entonces a un estudio funcional como es la manometría de esófago de alta resolución, donde pudiéramos conseguir trastornos motores de esófago que, si se tratan, pudieran mejorar la sintomatología o explicar el síntoma. Si no se consigue absolutamente nada, hablamos de un globo faríngeo funcional. El tratamiento es muy variado. Ya hemos hablado de que se da un tratamiento empírico para reflujo y si tiene reflujo hay que tratarlo. Por el 50% de los pacientes puede tener relación con reflujo ácido y el otro 50% no. Entonces es necesario tratar para enfermedad de reflujo y ver si el paciente evoluciona satisfactoriamente o no. La mucosa heterotrópica en esófago proximal, cuando es más de 2 centímetros, está demostrado que su ablación, bien sea por radiofrecuencia o con argón, puede mejorar significativamente los síntomas. En cuanto a la disfunción laríngea, puede haber terapia del lenguaje y los fonoaudiólogos pueden aliviar este malestar y la tensión vocal, mejorando así los síntomas de globo. En el caso de disfunción del esfínter esofágico superior, porque esté hipertensivo, se puede utilizar toxina botulínica o se puede utilizar un tratamiento herbáceo que se llama Riconchitu, que es un antagonista de los receptores de hidroxitriptamina 5-HT3, que pudiera también ayudar. Y el globo funcional y trastornos psiquiátricos deben ser tratados también desde el punto de vista psiquiátrico con antidepresivos, terapia conductual o neuromoduladores, en el caso de que no exista nada estructural. Hablando de hipo, que es otro síntoma importantísimo, pero estamos hablando del hipo persistente. Y ya van a ver que hay varios tipos de hipo. El hipo persistente, estaríamos hablando que dura más de 48 horas. La contracción involuntaria del diafragma, generalmente el diafragma izquierdo y los músculos accesorios de la inspiración, finalizan súbitamente después de la contracción y se emite un sonido característico que es cuando se cierra la glotis. El hipo, tendríamos entonces el músculo principal que sería el diafragma, sobre todo el izquierdo, y diversos músculos inspiratorios como son los intercostales externos, escalenos, serratos, pectorales, subclavios y espinales. En generalidades, si se dan cuenta acá, tic-tac sería el segundero del reloj, ding-dong, la campana, ñam-ñam, comer, sabroso, glup, tragar saliva o líquido, y hic, hipo de borracho. Sonidos que asemejan lo que está ocurriendo se llama onomatopeya. En el caso del hipo, no por alcohol, sino el hipo en general, sería hip, y de ahí viene la palabra hipo. El hipo es frecuente en animales mamíferos como son perro, gato, conejo, rata, foca, caballo. Inclusive se puede ver en ofidios y en tortugas. Dicen que el hipo es un remanente de un reflejo primitivo. En el feto se sabe que puede hipar 1,2% del tiempo. Los prematuros 2,5% de sus primeros días hipando. Y dicen que el recién nacido hipa 3.000 veces más que un adulto. Se dice que eso ejercita la musculatura respiratoria para prevenir la aspiración de líquido amniótico. Es más frecuente en hombres que en mujeres, puede variar entre 2 y 60 por minuto, pero es variable, pero cada persona lo tiene esa característica. Los romanos hablaban
del hipo como que era un castigo de Júpiter. La corte real inglesa hablaba de que el que decía una mentira le daba hipo. Los pueblos asiáticos comentaban que el que tenía hipo era una bendición. Hipócrates, 500 años antes de Cristo, hablaba de que era importante el hipo y que podía ser un síntoma grave de la convulsión después de una hemorragia digestiva. Galeno hablaba de que estaba causado por emociones violentas del estómago cerca del diafragma. Luego Thomas Shore habla de que el nervio frénico cuando se irrita produce hipo. Hamilton Bailey habla y describe el arcorreflejo del hipo hablando del frénico del nervio vago. Y Charles Osborne es un récord mundial que tuvo aproximadamente 89 años con hipo y es un récord Guinness. El arcorreflejo tiene una vía aferente, una conexión central y una vía aferente. La vía aferente es el nervio frénico, el nervio vago y la cadena simpática. La conexión central está a nivel del bulbo raquídeo en el centro respiratorio, en la formación reticular y en el hipotálamo. Y la vía aferente sería el nervio frénico y los nervios intercostales, escalenos y nervio laríngeo recurrente. Si se dan cuenta, están involucrados muchísimos nervios, tanto aferentes como eferentes, con una conexión central, por lo cual la irritación del vago per se o de una rama del vago, la irritación del frénico, alteraciones del sistema nervioso central, alteraciones tóxico-metabólicas y psicógenas pueden causar hipo en este complejo arcorreflejo. El hipo más frecuente que todos hemos experimentado es lo que llamamos hipoagudo transitorio, que dura menos de 48 horas. El hipo persistente, que dura entre 48 horas y un mes. Y el hipo intratable, aquel que dura más de un mes. Las causas de hipo persistente e hipo intratable son causas que hay que buscar, que pueden ser estructurales y graves, porque las causas de hipo agudo son frecuentes y las hemos tenido todos en algún momento dado. El hipo transitorio se debe a distensión gástrica por comidas copiosas, bebidas con gas, hiperinsuflación, picante, alcohol, tabaco, otros irritantes, ingesta de alimentos muy fríos o muy calientes, periodos que estemos ansiosos y que pueda haber hiperventilación o aerofagia, pacientes posanestésicos o cirugías abdominales, y niños durante o después del llanto. Este hipo transitorio, como su nombre lo dice, es transitorio. Es muy frecuente. Vean aquí las causas del nervio vago o frénico, por ejemplo, ramas auriculares, cuerpo extraño. Un daño en el oído puede causar hipo y hasta que ese cuerpo extraño no se retira, el hipo no mejora. Y no, a lo mejor ninguno de nosotros lo hubiera pensado en las primeras de cambio, pero hay ramas meningias, ramas faringias, nervio recurrente, ramas abdominales. Entonces, cualquier patología por encima o por debajo del diafragma puede causar hipo. Es mayor del 20% de pacientes con Parkinson, 10% de pacientes con síntomas de reflujo. Vean como un cuarto de pacientes con cáncer de esófago ha tenido hipos persistentes y en otros cánceres que no necesariamente son de esófago. Enfermedades que causan aumento de la presión intracraniana también lo pueden producir y fármacos, que sería la parte tóxico-metabólica, también pudiera producir hipo. ¿Qué complicaciones tenemos? Bueno, personas con hipo persistente o intratable, disnea, hipoxia, malnutrición, deshidratación, anorexia, dehiscencia de heridas quirúrgicas, disección de aorta, neumomediastino, bloqueos cardíacos, ansiedad, estrés, depresión, inclusive llegando hasta el suicidio. Entonces el hipo, sobre todo cuando es persistente o intratable, sí puede tener una serie de complicaciones graves, por eso que hay que tratarlo. El enfoque diagnóstico es muy amplio. La historia clínica, esa anamnesis es indispensable, ver si es primera vez, cuánto tiempo tiene con el hipo, qué antecedentes tiene, tóxicos metabólicos, enfermedades metabólicas, antecedentes médicos, antecedentes quirúrgicos. Y en la enfermedad actual, ver qué otros síntomas se asocian al hipo que nos puedan ayudar cuál es la causa. Entonces siempre es un reto tener un hipo persistente o intratable y ver cuál es la causa. En cuanto a los exámenes físicos, uno lo que demuestre y encuentre algún signo nos puede ayudar y las pruebas complementarias se hacen en base a lo que hayamos encontrado en el interrogatorio o el examen físico, porque es muy variado, como les comenté, ese arco reflejo y están involucrados muchísimos nervios con muchísimos órganos, con muchísimas patologías.
En cuanto al tratamiento, la mayoría son autolimitados porque son los que son agudos, no requieren ninguna prueba complementaria ni tratamiento farmacológico y vean cómo, aunque sea coloquial, algunas de estas cosas tienen una base científica. Pueden ser maniobras que estimulen la nasofaringe, maniobras que estimulen el vago y maniobras que estimulen la parte respiratoria. Entonces aquí tenemos algunas cosas como vinagre intranasal, estimulación orofaringea de agua con hielo, asustar, inducir el vómito, maniobra de Valsalva, hiperventilación, etc. En el caso de que sepamos cuál es la causa del hipo, tratar la causa, y en el caso que no se sepa, tratar el síntoma. En cuanto al tratamiento, se selecciona la droga dependiendo de cuál es la causa, el estado del paciente, los posibles efectos secundarios. En la práctica clínica frecuente, en gastroenterología, damos tratamiento para enfermedad de reflujo, porque es la causa más frecuente, dosis altas de IVP y pudiera agregarse alginato. Luego tenemos una serie de medicamentos como gabapentina, pregabalina, que sería el Neurontin y la lírica, el baclofen, metoclopramida, domperidone, largactil, estos son nombres comerciales y de algunos anticonvulsivantes, carbamazepina y ácido valproico, se han utilizado, pero tenemos que tener un orden. Entonces, el hipo persistente o intratable que no responde a maniobra física y que uno está estudiando el paciente con anamnesis y examen físico y no está tomando ningún tratamiento, uno tiene que tratar el paciente de la siguiente manera. Siempre que se consiga la causa, tratar la causa y estudiarla. Si no se consigue, uno utiliza de primera línea los inhibidores de bomba de protones con alginatos. Y si no respondiera, caemos en este tipo de tratamiento. Baclofeno o gabapentina es una opción. La segunda línea, metoclopramida o domperidone. Y la tercera línea, clorpromacina u otro sedante similar. De esta manera, si no respondiera, porque pudiera ser que no responda, hay otras medidas alternativas como acupuntura, hipnosis, quirúrgico, bloqueo del nervio frénico, frenectomía, ablación, estimulación del vago, con algunos pacientes que han mejorado y otros no. En conclusión, la mayoría de los episodios son autolimitados, ese es el hipo agudo, y son benignos, no requieren ningún estudio complementario. El persistente e intratable, sí, importantísimo saber que puede haber una causa orgánica y que esta puede ser un cáncer de esófago o un cáncer a otro nivel. Fíjense que un tercio es por neoplasia. Se han identificado más de 100 causas, siendo las más frecuentes las digestivas, enfermedades de reflujo, respiratorias y sistema nervioso central. Para el tratamiento es indispensable detectar la causa y tratarla o tratar el síntoma si no se consigue la causa. Y hay una gran variedad de fármacos para tratar el hipo, los más utilizados, inhibidores de bomba de protones, antidopaminérgicos, anti-GABA, neuromoduladores como gabapentina y pregabalina, y fármacos como clorpromacina y haloperidol. Hablando de eructos, que también es muy frecuente, tenemos que el eructo es el escape audible de aire proveniente del esófago o estómago hacia la faringe. Y vean cómo lo dice, el escape de aire, pero que proviene del esófago o que proviene del estómago. Cuando se hace muy excesivo y se hace molesto y el paciente realmente se queja de ese síntoma, es que lo llamamos ya un problema de eructos o una patología de eructos. Aquí tenemos un ejemplo de eructo gástrico que se ve que el aire está saliendo del estómago y asciende por el esófago. Y en el caso del eructo supragástrico nos damos cuenta que ese aire entró al esófago y salió del esófago sin haber llegado al estómago. Entonces uno puede con este estudio especial que se llama impedancia determinar de dónde viene el eructo. Los criterios de Roma 4 para hablar de eructos lo definen como eructos supragástricos y eructos gástricos, que sean molestos de más de 3 días a la semana. Puede estar asociado con que uno vea el eructo cuando uno está examinando al paciente, y la impedancia intraluminal multicanal es la que puede determinar si son supragástricos o gástricos, y que estos criterios estén en los últimos 3 meses con inicio de los síntomas en los últimos 6 meses. Esos serían los criterios de Roma 4 de 2016. Entonces, estamos claros que hay 2 patrones de eructos distintos. En el caso de que entre el aire y salga, entre y salga sin llegar a estómago,
relajándose solamente el esfínter esofágico superior, es lo que denominamos eructo supragástrico. Y en el caso del gástrico, el aire sí puede estar en el estómago y ese aire sale por relajación del esfínter esofágico inferior y luego por relajación del esfínter esofágico superior al exterior. Entonces estamos claros que se pueden definir muy bien estos dos síntomas. En el caso del enfoque diagnóstico se puede hacer una manometría con impedancia y aquí vemos cómo entra el aire y sale el aire. Entonces en los casos de los eructos supragástricos paran cuando se habla, al estar extraído y cuando se está dormido. Deteriora la calidad de vida porque se asocia muchísimo a ansiedad, neurosis obsesiva compulsiva, bulimia y encefalitis. Y el diagnóstico se basa en la historia clínica porque oímos el eructo y vemos el eructo y pudiéramos ver que el paciente deglute aire, que no siempre se ve, pero que puede tener eructos hasta 20 veces por minuto. Y si hacemos la manometría con impedancia intraluminal, podemos observar realmente si entra el aire sin llegar a estómago y sale el aire. En cuanto al tratamiento de los eructos supragástricos, hay que darle seguridad al paciente y explicarle que el síntoma es algo banal y explicarle cuál es el mecanismo de producción para que el paciente trate de evitar esa función que está haciendo anómala para que no cause el síntoma. Se le dice que puede tener una dieta evitando gaseosa, chicle, caramelo chupados, comer lentamente, pequeñas porciones. Si tiene enfermedad de reflujo y dispencia funcional, tratar estas enfermedades de base que pudieran ayudar a que el síndrome de eructo supragástrico mejore. Y terapias del lenguaje, biorretroalimentación, ejercicios diafragmáticos, o sea, alguna patología psiquiátrica, acudir al psiquiatra. En el caso de los eructos gástricos, el tratamiento es similar, la dieta evitando gaseosas y comer lentamente, explicándole al paciente realmente qué es lo que está pasando. No es tan frecuente eructos gástricos, aunque en gente mayor o que tenga deterioro mental, pudiera tener alguna causa orgánica que explique estos eructos y por eso hay que estar encima de ellos y buscar. Por ejemplo, vólvulos gástricos, obstrucción intestinal alta, dificultad respiratoria, que use sedantes también pudiera ocasionar esta parte de eructos. Pero en general, con terapia de lenguaje también, ejercicios diafragmáticos, uso de baclofen para evitar las relajaciones transitorias y el aire no salga, pudieran ser de ayuda. El uso de dimeticona y simeticona, que lo que hacen es disminuir la tensión superficial de las burbujas, también está escrito que puede ayudar. Pero ojo, siempre que hay eructos gástricos, hay que estar pendiente de que alguna causa orgánica puede estar subyacente. Bueno, muchas gracias por su atención.